¿Alguna vez se han preguntado cómo un ferviente perseguidor del cristianismo puede convertirse en un defensor más apasionado? El día de hoy, apreciados amigos, vamos a explorar la extraordinaria historia de un hombre cuya vida dio un giro de 180 grados y cuyo impacto resuena a través de los siglos. Conozcamos esta tarde la historia de Saulo de Tarso, quien pasó de ser un enemigo declarado del cristianismo primitivo a ser un pilar fundamental de la fe cristiana. Estimados amigos, quiero invitarles esta noche a que me puedan acompañar mientras descubrimos cómo un hombre dedicado a la causa de perseguir a los cristianos se vio radicalmente alterado, cambiando incluso el curso de la historia religiosa. Ese es el título de la meditación de esta tarde: cambiando incluso el curso de la historia religiosa. El apóstol Pablo, apreciados amigos, dicen los historiadores que nació durante o después del año 5 después de Cristo. Saulo es un nombre hebreo, deriva de Shaulo. Shaulo, que significa aquel que ha sido pedido o deseado por el Señor. Históricamente se trata de un judío que nació en Tarso. Tarso, en el idioma turco conocido también como Tarsus, perteneciente a la provincia de Mersin. Esta a la región de Çukurova, en el sur de Turquía, a 20 kilómetros del mar Mediterráneo. Por eso se lo conocía a Saulo como Saulo de Tarso. Tarso, apreciados amigos, era una ciudad que al mismo tiempo de ser judía, era una colonia romana. Esa realidad le permitiría a Saulo adoptar una doble ciudadanía. Esta condición le sería muy útil porque Saulo llegaría a ser el predicador a los gentiles y asimismo su predicación alcanzaría más allá del pueblo judío, alcanzaría precisamente a los romanos. Así que este recurso de doble ciudadanía que Dios le dio fue muy bien aprovechado por Saulo, porque le permitió, como les decía, testificar delante del mismo imperio romano. Saulo nació en una familia fiel a la ley judaica. Su padre era fariseo. No se habla mucho sobre su mamita, pero sí de su hermana y de su sobrino. Se dice que Pablo hablaba algunos idiomas. Hablaba el hebreo, el arameo, el griego y probablemente también hablaba el latín. En su juventud, Saulo estudió bajo la tutela de Gamaliel, un famoso maestro y doctor de la ley, miembro del Sanedrín, miembro del Consejo Supremo de los Judíos. Pablo creció como un judío, muy celoso por guardar la ley de Dios. Ese celo le llevó a perseguir a los cristianos con muchísima determinación. Saulo, apreciados amigos, si recuerdan, estuvo presente, y no solo eso, sino que ordenó el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. De ahí en adelante, Saulo dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo para hacer destrozos en la iglesia. Entraba a las casas, arrasaba a los hombres y mujeres para castigarlos, para llevarlos a la cárcel. Saulo consideraba a los cristianos como una secta contraria a la ley,
y deseaba acabar con ellos. Un día fue donde un sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, en las que se autorizaba, ¿no es cierto?, apresar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para torturarlos. Apreciados amigos, dice el relato bíblico que camino a Damasco sucedió algo impresionante, un momento llamativo en la vida de Pablo. Una luz del cielo relució intensa e intermitentemente. Literalmente relampagueó alrededor de Saulo, con tal potencia que él cayó al suelo. Y al mismo tiempo de caer en el suelo, ¿no es cierto?, él pudo oír la voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras son muy conocidas y están en el registro bíblico, en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, decía la voz. Esta frase se refiere a la inutilidad y al dolor que se siente cuando se resiste a la autoridad o a una fuerza inevitable. ¿Hemos tenido jefes difíciles? Bueno, no es el caso. No vamos a hablar ese tema esta tarde. Pero la voz dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y como era de esperarse, Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿De quién podía ser esa voz que escuchaba? La respuesta que recibió fue casi inmediata. No se dejó esperar. La voz dijo solemnemente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dará las órdenes que tienes que hacer. Apreciados amigos, a partir de esta realidad, la vida de Saulo nunca volvió a ser igual. Después de ese encuentro, cambió radicalmente su vida. Comenzó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. De perseguidor tenemos ahora un misionero de Cristo. De Saulo de Tarso, ahora tenemos al apóstol San Pablo. Esta tarde, apreciados amigos, vamos a analizar algunos momentos llamativos de la vida del apóstol. Uno de esos momentos precisamente es este que acabamos de referirlo. Podríamos definirlo como un momento de reflexión. Este momento duró 3 días. 3 días, lo que estoy relatando, apreciados amigos, está registrado precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Ahí se registra la conversión de Saulo. Ya habíamos dicho que él iba camino a Damasco, la ciudad más importante en aquellos días. Era el centro, la capital de la región. Los cristianos buscaban en esta ciudad, por ser grande, un refugio donde esconderse. Y Pablo fue allá precisamente para liquidar, para terminar, para disminuir, para fragilizar esa secta de cristianos. Él creía que Jesús, el Mesías, era un impostor y que los seguidores de Jesús eran, por supuesto, impostores. Por lo tanto, había que aniquilarlos. En ese orden de ideas, Pablo, camino a Damasco, con el ferviente anhelo de aniquilarlos, con ese inmenso deseo de exterminarlos, con esa vehemencia, ¿no es cierto?, ese celo, el celo de Pablo, apreciados amigos, no tenía límites. Primero para el mal y después para el bien.
enceguecido, cuando todo le parecía oscuro, pudo ver con claridad. Cuando todo parecía oscuridad, pudo ver la luz. Fueron 3 días de reflexión, 3 días de arrepentimiento, 3 días de ayuno y oración, 3 días de entrega, de confesión y de perdón. ¿Recuerdan a Ananías? Ananías no quería ir al encuentro de Saulo de Tarso. Tanto se dice en el versículo 13 del capítulo 9 de Hechos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Apreciados amigos, Ananías no quería ir al encuentro con Saulo, pero Dios insistió. Dios un poco más convirtió a Ananías en un instrumento para finalmente bautizar a Saulo de Tarso. Y de esa manera el apóstol Pablo comienza una vida realmente motivada, una vida entregada, totalmente comprometida a Jesús. En ese encuentro en Damasco, Pablo acuñó una frase con la que posteriormente se le identificará permanentemente. Aquella frase es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa frase, apreciados amigos, cambia y alterará la vida del apóstol San Pablo, pero para toda la vida, para toda su existencia. Pablo quedó marcada por esa frase: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces me da la impresión, apreciados amigos, que nosotros no nos animamos a preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque tenemos miedo a la respuesta. Porque no es suficiente que tengamos actitud y valor para preguntar. Tenemos que tener mucha humildad para escuchar, para atender y principalmente para asumir e implementar la respuesta de Dios. Y Pablo tuvo la actitud adecuada para ambas situaciones. Tuvo el coraje para preguntar y tuvo también el valor para permitir que Dios orientara su vida. Ese encuentro con Dios duró 3 días y estaba enmarcado en el lema que lo acompañaría toda su vida: Señor, ¿qué quieres que haga? Todos, absolutamente todos, se sorprendían al ver que el que antes los había perseguido, ahora predicaba de Jesús. Ahora decía que Jesús era el Mesías. Pablo, apreciados amigos, muy pronto, la palabra de Dios dice a la letra: enseguida, desde el principio de su ministerio, Pablo se percató que no solo hablaría sobre Jesús, sino que ahora le tocaría también sufrir mucho por causa del Evangelio. Pablo no solo hablaba de Jesús con los judíos, lo hacía también con los griegos. Muchos lo conocían más por su nombre romano, Pablo. La iglesia, apreciados amigos, para entonces estaba completamente dispersa, debido precisamente a la persecución muchas veces fomentada por Saulo de Tarso. Y Pablo, ya convertido, comenzó a viajar a diferentes lugares. Y donde quiera que iba, animaba a los hermanos que vivían en la diáspora, a quienes tenían un origen común, pero que vivían fuera de su país. También predicaba el Evangelio en las sinagogas y en las plazas. Pablo, apreciados amigos, trabajaba haciendo tiendas para sostenerse económicamente.
y llevaba el mensaje de salvación donde Dios lo enviaba. Sus viajes lo llevaron, dice la palabra de Dios, desde Damasco, Jerusalén, Tarso, hasta Chipre, Arabia, Antioquía y muchos otros lugares del mundo conocido en esa época. Por amor a Cristo, Pablo sufrió muchos azotes, fue golpeado con varas, enviado a la cárcel, naufragó 3 veces, pasó hambre, tuvo sed, fue mordido por una serpiente en la isla donde naufragaron. Presumo que le dolía más los prejuicios de la gente que la propia mordedura de la serpiente. Se decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, habían estado como náufragos. Entonces decían: ahora que está escapando del mar, la justicia no le deja vivir. Aducían precisamente a la mordedura de aquella serpiente. Apreciados amigos, aún así, el apóstol San Pablo nunca se echó atrás en su fe. Él continuó firme y predicó sobre el amor de Dios hasta el día de su muerte. Un segundo momento llamativo en la vida del apóstol San Pablo lo encontramos registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Este incidente, apreciados amigos, es un incidente bastante interesante. Se suscitó una noche. Pablo, dice la palabra de Dios, deseaba ir para Asia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y con él, prácticamente a expensas de querer viajar, ¿no es cierto?, a Asia, precisamente porque el Espíritu Santo se lo evitó, tuvo que optar ahora por obedecer y hacer la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, se fue, dice la palabra de Dios, rumbo a Europa. Entonces recibió una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia, pasa a ayudarnos. En esta visión, apreciados amigos, se le invitó al apóstol San Pablo para que pasara a Macedonia. Y Pablo fue en esa dirección. Después de haber viajado en barco unos 200 kilómetros, unos 5 días de viaje, él tuvo que seguir caminando hasta Filipos y llegó a Filipos junto con otros misioneros. El registro bíblico dice que llegó a Filipos un sábado y no había iglesia para congregarse, una iglesia para asistir en ella. Pero aunque no había una iglesia, él no quería quedarse sin adorar a Dios. Así que, recordando que cerca del río habían lugares de oración, se dirigió hacia esos lugares de oración. Y allí Pablo se encontró con una mujer llamada Lidia. Lidia era una vendedora de derivados de la púrpura. Era natural de Tiatira. Ella, junto con su familia, apreciados amigos, después del encuentro con Pablo, se constituye en la primer feligrés, en la primera persona bautizada en Europa. Esta empresaria y su familia no solamente aceptan el Evangelio, sino conforman una iglesia, la primera iglesia, la iglesia en la casa de Lidia. Apreciados amigos, esta casa se transformó en la primera iglesia como resultado del evangelismo precisamente en Europa. Apreciados amigos, ustedes recuerdan que mientras iban al lugar de la oración,
había una joven endemoniada que seguía a Pablo y a Silas gritando: estos hombres, decía, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿La recuerdo? Sí, era como alguien que hacía bulla, ¿no es cierto? Estos hombres son siervos de Dios, quienes anuncian el camino de la salvación. Apreciados amigos, esta mujer generaba muchos recursos financieros a sus amos. Prácticamente se trataba de un negocio redondo. Pablo estropeó el negocio de sus dueños y del diablo. Pablo volvió hacia ella y mandó al demonio que saliera de ella. Así, de esta manera, Pablo alcanza a la segunda persona a quien conduce al Evangelio. Una esclava poseída por un demonio, una joven perturbadora. Finalmente, dice el registro bíblico que los dueños de la muchacha estaban furiosos de que su fuente de ingresos económicos a través de la adivinación había llegado a su fin. Y a raíz de esto, hay un descontento generalizado en la ciudad, lo que concluye en el arresto en la prisión de Pablo y Silas. Así que arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Los acusaron de causar disturbios públicos. El magistrado, en contra de la ley, los hizo golpear, los arrojó a la cárcel. Ya decía en contra de la ley romana. La ley romana decía que entre tanto uno no había sido ajusticiado, no podían castigarlo. Ese primer arresto registrado en la vida de Pablo tuvo lugar en Filipos, en Macedonia. Dice la historia, en el segundo viaje misionero, allá alrededor del año 51 después de Cristo. Apreciados amigos, esta experiencia, ¿no es cierto?, de Pablo es realmente una historia muy fascinante. Es una historia que nos invita a pensar las diferentes vicisitudes en la vida de Pablo. Apreciados amigos, cuando Pablo es llevado precisamente a la cárcel, dice la palabra de Dios, previamente a ello, ellos fueron castigados, ellos fueron flagelados, ellos tuvieron que pasar por la experiencia de los 40 azotes menos uno. ¿Sí se acuerdan de esos detalles? 40 azotes menos uno. ¿Cuántos son? 39 azotes. Apreciados amigos, estos azotes rasgaban probablemente la epidermis, la dermis, la hipodermis, la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, los músculos, el tejido graso, los vasos sanguíneos. Por eso es que estaban ensangrentados, ¿no es cierto? En fin, Pablo y Silas quedaron muy lastimados. Allá en el fondo de la cárcel no sabían cuánto tiempo estarían encarcelados. Les pusieron unos cepos de madera. Así como a Cristo le colocaron en un madero, a Pablo le colocaron los pies en un madero, en un cepo. El cepo era un elemento de tortura. Así como para Cristo también la cruz fue un elemento de tortura allá en el Calvario, para sufrir la peor de las muertes concedidas a los grandes criminales, donde Cristo estuvo dispuesto, ¿no es cierto?, a ofrecer su cuerpo, toda su vida, toda su sangre en el madero de la cruz del Calvario. Así también a Pablo le pusieron los cepos de madera en sus pies. El relato bíblico dice que estaban allí con los cepos
Y no renegaron, no insultaron, no reclamaron, ni siquiera oraron por liberación. Una situación que hubiese sido lícito, auténtico y totalmente legítimo. La Sagrada Escritura, por el contrario, precisa que ellos, a medianoche, entre tanto oraban, dice la palabra de Dios, cantaban a Dios. Yo no sé si ustedes, pero en mi experiencia de vida he tenido la oportunidad de visitar algunas cárceles. Las cárceles, apreciados amigos, son lugares muy difíciles para ingresar. Uno para ingresar debe conseguir algunos permisos, algunas autorizaciones. Ingresa con mucho cuidado. Los guardias te acompañan y los rostros, los ojos de la gente encarcelada reflejan dolor, reflejan odio, violencia, maldad. Alguna gente que está en la cárcel, ¿no es cierto?, están encarcelados injustamente y están en esos lugares precisamente de manera injusta. Otros están encarcelados por cometer errores en la vida. No es un lugar donde se pueda cantar himnos, pero a veces, como viendo florecer una flor en el pantano, uno tiene la oportunidad de ver a hombres y mujeres reconociendo a Jesús como su Salvador personal, reconociendo a Jesús, ¿no es cierto?, a través del santo bautismo. Literalmente, he tenido la oportunidad de ver a muchos hermanos bautizándose en cilindros. He visto hermanos cantando himnos. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, entre tanto estaban en la cárcel, cantaban himnos, alabando el nombre de Dios. Durante este encarcelamiento, Dios provocó un terremoto. Las cadenas de Pablo y de Silas se soltaron y las puertas de la prisión se abrieron de golpe. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, supuso que los prisioneros se habían escapado y sabiendo que sería considerado responsable de la huida de estos reos, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo, apreciados amigos, le gritó: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. El carcelero, dice el relato bíblico, estaba tan lleno de gratitud que acogió a Pablo y Silas en su casa, curó las heridas de ambos. Pablo le habló de Jesús y el carcelero, conjuntamente su familia, aceptaron a Jesús como nuestro Salvador y fueron bautizados. El primer encarcelamiento de Pablo, apreciados amigos, resultó una circunstancia de gloria para Dios. Resultó una situación que permitió la salvación de muchos. Algo impresionante ocurrió esa noche. Yo no sabría explicar si descendieron ángeles del cielo, ¿no es cierto?, para fomentar una realidad como la que se vivió. Pero algo impresionante ocurrió esa noche. Pablo y Silas tenían todas las condiciones para escaparse, pero no se escaparon. Pablo presintió que el carcelero se mataría porque la única razón del carcelero para preservar la estancia era la estancia de los presos. Y si los presos se habían escapado, se acababa la razón de ser del carcelero. Así que sin mucho salto, ¿no es cierto?, él estaba queriendo terminar con su vida. Allí en la oscuridad. Y la voz de Pablo fue una voz llena de esperanza. Pablo le dice al carcelero: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 29, 30 y 31, dice la palabra de Dios: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice la palabra de Dios, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te has hecho alguna vez esta misma pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Allí está la respuesta, preciados amigos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora meditemos un poco. Una madrugada, un terremoto, una cárcel, 2 lastimados, injustamente presos, y en lugar de escapar, en lugar de reclamar, cantan. Y cuando tienen la oportunidad de escaparse, y en lugar, ¿no es cierto?, de salir de ese lugar, predican. Y no solo predican, bautizan. Se dice que esa misma madrugada, después que el carcelero lavara las heridas físicas de los apóstoles lavaron las heridas espirituales del carcelero. Y no solamente las heridas espirituales del carcelero, sino también la de su familia. Veamos ahora Lidia de Tiatira, la joven endemoniada, el carcelero y su familia. Ahora constituyen las 3 familias alcanzadas por el Evangelio en Europa. En Hechos, el capítulo 27, después de tantas vueltas, parece que el apóstol Pablo finalmente entiende, ¿no es cierto?, que debe viajar para Roma. Él comienza a encaminarse finalmente a Roma. Como él era judío, podía solicitar ser juzgado en otro lugar, pero él hizo cuestión de orden y apeló a su derecho romano para ser juzgado en Roma, porque los designios de Dios quería y debía testificar en Roma. Roma era la capital del imperio, era el centro del mundo. Así que Pablo quería llevar el mensaje hasta el centro del mundo. Y aunque el apóstol San Pablo pasó momentos muy difíciles, no hubo crisis que sujetara a Pablo de su pasión por hablar de Jesús, por predicar el Evangelio, por dar las buenas nuevas, por las enseñanzas llenas de esperanza. Ahora, en el libro de Hechos, el capítulo 27, vemos a un Pablo viajando probablemente por última vez. Y por última vez, a pesar de haber tenido algunos, para ser exactos, 3 veces, dice la Biblia, naufragios, esta vez también, en este viaje, Pablo tendría un nuevo naufragio. Para ese tiempo, la orientación en la navegación, estamos hablando de la época bíblica, se basaba básicamente en la observación cuidadosa de los elementos naturales. Ellos miraban el sol, miraban las estrellas, miraban la luna, el oleaje del mar, del viento, veían a las aves marinas, cómo se movían, ¿no es cierto? De las corrientes marinas tenían que aprender precisamente cómo es que en algún determinado tiempo se acercan y se alejan de las playas. Por otro lado, siempre, como en nuestros días también, el conocimiento se transmitía de generación en generación.
Entonces San Pablo, el apóstol San Pablo, apreciados amigos, había aprendido a ser conocedor de los tiempos. Y en ese contexto había avisado que el clima no favorecería hacer ese viaje. Cuando veían climas invernales, cuando veían la niebla, la tormenta, la oscuridad, era imposible la navegación. Y él había dado a conocer esa inseguridad. Él dijo, yo no estoy convencido de que tengamos que viajar. Creo que necesitamos quedarnos. Pero, ¿quién le iba a hacer caso a un hombre viejo? ¿Quién le iba a hacer caso a un hombre enfermo? ¿Quién le iba a hacer caso a un prisionero? Él estaba viajando en ese barco y dice la palabra de Dios que en ese barco, en esa nave, para ser exactos, estaban viajando 276 personas. 276 tripulantes. Él era uno más entre tantos viajeros. ¿Quién le iba a hacer caso a este pobre creyente que decía ser siervo del Señor? El clima no iba a acompañarlos. Apreciados amigos, nadie le hizo caso al apóstol San Pablo, en absoluto. Y pasó lo que pasó. Tuvieron una tormenta que duró 14 días. Este es un otro momento llamativo en la vida de Pablo. Un escenario en la vida de Pablo que no se equipara a los 3 días que cursó ciego o a una noche de sufrimiento en la cárcel. Ahora, esta dificultad tiene exactamente 14 días. Imaginemos juntos por unos minutos. El barco que los conduce a Roma sufre daños estructurales, roturas en el casco, grietas, perforaciones. El barco cruje. Hay ruidos de crujidos en la medida que la madera y el metal se flexionan. La madera se destruye. El mástil, los guardacostas, los pasamanos se estrujan, se doblan, se rompen. La jarcia comienza a dañarse e incluso a romperse. Y están a la deriva, de un lugar para otro. La entrada del agua a través de las roturas del casco puede causar que una barca pierda flotabilidad, que una barca se pueda hundir, se pierde el control. La tripulación es golpeada por las olas. Sufren lesiones, agotamientos que condicionan a la muerte. En nuestro tiempo habría daños en los sistemas electrónicos de la barca, la radio, el GPS, los instrumentos de navegación y otros dispositivos. Apreciados amigos, estamos frente a un escenario bastante trágico, bastante difícil. Sopesemos ahora 14 días en ese ritmo. Los tripulantes están mareados, no tienen mucha agua dulce, con muchos olores. Piensen, 14 días de aquí para allá, tirando las cuerdas de un lado para otro, sin ver el sol, dice la palabra de Dios, sin ver las estrellas, sin saber qué día y qué hora y en qué horas están, sin comer. Seguramente muchos viajeros están con cefaleas, con sensaciones nauseosas, están mareados, están vomitando hasta que ya no hay nada más en el estómago para vomitar. Los tripulantes de la barca están en una situación muy difícil. Y en esa situación, posiblemente frente a la peor, o yo no sé si la mejor tormenta en la vida de Pablo, escuchemos lo que dice Pablo. Aquí en el libro de Hechos, el capítulo 27, los versículos 21 al 27. Miren, escuchemos cómo es que Pablo no deja de ser el misionero, no deja de ser el pastor, no deja de ser el predicador.
Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero bueno, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué les dice? Les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, y él comienza a dar la razón de por qué tenía este mensaje, pero porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Qué les dice? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que nos quedemos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, y así llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca a tierra. Apreciados amigos, la vida y la historia, la vida, ¿no es cierto?, del apóstol San Pablo es una vida realmente impresionante. Él, estando en una situación difícil, mientras la nave atravesaba por una circunstancia muy, muy difícil, se pone en pies y les dice a quienes lo acompañaban, a las 276 personas que lo acompañaban: ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Él les dice: vamos a perder la nave, pero ninguno de nosotros morirá, ninguno de nosotros perderá la vida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Apreciados amigos, esta experiencia de la vida de Pablo es una experiencia realmente impresionante. Cuando él tendría que haber sido animado por los otros, porque era un anciano, porque estaba enfermo, porque era un prisionero, tenemos frente a nosotros al misionero que sigue animando, al pastor que sigue alentando a sus feligreses y que sigue predicando, y esta vez para 276 personas que están atravesando la peor tormenta de sus vidas. Estimados amigos, tal vez alguno de nosotros estamos pensando que estamos pasando por el momento más difícil de nuestras vidas. Perdón, a lo mejor no estamos pensando. A lo mejor estamos atravesando por situaciones económicas realmente difíciles. Estamos pasando por lo que consideramos la peor tormenta de nuestras vidas. Estamos atravesando por situaciones negativas respecto a la salud, por escasez de recursos. Tal vez nuestra esposita ha fallecido. Nuestros seres amados ya no están con nosotros. Nuestros hijos están sumidos en las drogas, en el alcohol. Hay muchísima tristeza en nosotros. Estamos pasando por lo que consideramos es la peor tormenta de nuestras vidas. Yo te quiero animar a que
aprendamos del apóstol San Pablo. Yo te quiero animar a que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas como los que estaba atravesando Pablo, podamos ponernos en pies para poder decir: esta noche he estado hablando con Dios, con ese Dios de quien soy y a quien sirvo. Apreciados amigos, Pablo fortaleció su fe en la dificultad. Aún en las noches más oscuras, donde parecía que las estrellas no brillaban más, Pablo fortaleció su fe y fortaleció su convicción de misionero. Él dice: la nave se va a perder, pero la vida de ustedes estará a salvo. No se perderá ninguno de ustedes. Todos nos salvaremos. Y explica la razón de por qué tiene la certeza de que se salvarán todos. Él dice: porque yo soy de Dios, y porque yo sirvo a Dios, y porque sé de Dios, del Dios a quien yo sirvo. Él me ha dado una misión, y para cumplirla yo tengo que llegar a Roma, al centro del mundo, a compartir el Evangelio, a compartir el mensaje de Dios. Ay, mis hermanos, yo encuentro en estas palabras solemnes de Pablo una confianza absoluta, inquebrantable respecto a nuestro Dios. Es posible que nosotros podamos, como Pablo, intentar también tener la fortaleza, precisamente porque nos consideramos hijos de Dios. No era Nerón el que iba a callar la voz del predicador. No era Nerón el que iba a callar al apóstol San Pablo. La tradición cristiana dice que el emperador Nerón, allá en Roma, estos días estamos escuchando mucho de Roma, ¿cierto? Allá en Roma, el emperador Nerón ordenó la muerte por decapitación del apóstol San Pablo. Cuando Pablo salió de la prisión, después de 2 años de encarcelamiento, un otro momento llamativo en la vida de Pablo, un momento mucho más extenso y difícil, 2 años. Efectivamente, él sale del encarcelamiento para ver que sus días terminarán en esta tierra, pero no su misión, no sus escritos, no su apostolado, no su proyecto de vida. Su proyecto de vida, apreciados amigos, nos alcanza a todos hasta nuestros días y seguirá alcanzando a a otros profesos hasta cuando Cristo venga por segunda vez. No era solo el espíritu positivo y misionero que lo apasionaba. Él era un apasionado por Jesús. Cuando salió del encierro y terminaron los días de Pablo por la orden de Nerón, y murió entregando su vida, su cuerpo en sacrificio por causa del Evangelio, hasta los soldados que lo cercaban quedaron impresionados por el testimonio de este hombre. Recordemos un par de datos históricos. El año siguiente de la muerte del apóstol San Pablo, Nerón terminaba sus días quitándose la vida, suicidándose. Entre tanto, Pablo, a quien él le quitó la vida, sigue predicando hasta el día de hoy. Una de las ideas centrales del mensaje de Elena de White, destacando a Pablo, dice que su impacto es único y perdurable, que sus escritos y predicaciones han influenciado significativamente en la historia de la Iglesia y continúa siendo una voz de esperanza, una guía para muchas personas en la actualidad. Nerón, el 5º emperador de Roma, famoso por sus extravagancias
que provocaban vergüenza ajena y desprecio entre los aristócratas romanos, antes de morir dijo: «¿Qué gran artista muere conmigo?» En su soberbia, él creía que el mundo perdía algo valioso. No obstante, a diferencia de Nerón, San Pablo escribió con esperanzada confianza sus últimas palabras registradas en la palabra de Dios. Él, en el libro de 2 Timoteo, cuando le escribe una carta precisamente a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 6, 7 y 8, dice lo siguiente: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano». El tiempo de mi partida ya está cercano. Mi partida ya está cerca, dice Pablo, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla como buen soldado, he terminado la carrera como buen atleta. Pablo le dice a Timoteo: «Por lo demás, yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día». Apreciados amigos, hasta en estas últimas circunstancias de la vida de Pablo, él sigue predicando. Miren lo que él dice: «Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Él dice: «El Señor justo me dará el premio en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Qué siervo de Dios, qué predicador extraordinario, ¿verdad? Extraordinario, poderoso. Solo un hombre de Dios, solo una mujer de Dios puede seguir siendo hombre y mujer de Dios en medio de las dificultades. Solo un hijo de Dios, apreciados amigos, puede seguir siendo hijo de Dios en medio de la crisis. Solo un hijo de Dios puede seguir siendo hijo de Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas. No eran los problemas los que iban a acobardar a Pablo. Al contrario, los problemas lo hacían más fuerte, porque se fundamentaba más en la fe y en la esperanza. Finalmente, sabiendo que nunca más volvería a una cárcel, el apóstol San Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 18: «Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Estimados amigos, yo no sé exactamente cómo está tu vida espiritual. ¿Cuál es tu situación actual? No sé cómo está tu salud, no sé cómo está tu situación económica, tus recursos, tus fuentes de trabajo, tu fuente de vida. Pero independientemente de cómo estés, quería pedirte que, como Pablo, miremos a Jesús. Como Pablo, digamos de corazón: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y escuchando su voz, hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Él, con toda seguridad, apreciados amigos, suplirá nuestras necesidades. Él puede concedernos el trabajo que necesitamos. Él puede regalarnos salud, así como prosperidad en todo. Él puede renovar nuestra vida espiritual. Él puede fortalecer la esperanza en nuestros corazones. Probablemente nuestros cuerpos, en la medida que pasa el tiempo, se van deteriorando. Pero el mismo apóstol San Pablo dice que el cuerpo interior se renueva día a día en las promesas de Dios, en el poder y en la presencia del Señor. Por eso yo quería que nos motivemos. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro miedo, no importa cuántos días
llevemos en la vida navegando a la deriva en medio de la tremenda tormenta. No importa cuán inseguros estemos y cuando nos parezca que todo va a terminar mal, cuando veamos que no hay ninguna salida para nuestras vidas, como pensaban aquellos 276 que estaban en el barco, pensemos como el apóstol San Pablo. San Pablo no le tenía miedo a la tormenta, porque conocía al capitán, conocía al comandante, conocía al patrón de su barca, al dueño de su vida, y se aferraba de él. Que juntos, apreciados amigos, podamos aferrarnos del capitán que es Jesús, para que nuestras tormentas no deriven en un naufragio o en pérdidas de vida, sino que deriven en tablas de salvación, en la llegada definitiva al puerto de la eternidad. Si por alguna circunstancia de la vida decayó nuestra vitalidad espiritual, si nos hemos enfriado espiritualmente, quería sugerirte que juntos podamos volver a Dios. Jesús está listo para recibirnos nuevamente. Está con los brazos abiertos esperándonos. Si algo de lo que te alejó a Dios tiene que ver con lo que hicimos o con lo que la iglesia pudo hacer en contra de nosotros, oremos como Jesús diciendo: Padre, perdónalos, no sabían lo que hacían. Pero volvamos a Jesús, sin excusas, sin reparos, sin argumentos, sin reproches, sin críticas. Volvamos a Jesús. Definitivamente, para los que confiemos en el Señor, nuestro final, nuestra barca no está a la deriva. Nuestro final es el puerto seguro y definitivo de la eternidad. Oremos para renovar nuestra fe, para renovar nuestra confianza, para renovar nuestra fidelidad. Renovemos nuestro compromiso con Jesús, renovemos nuestra seguridad y al final de nuestras vidas no estaremos sobre las aguas tormentosas del mar de incertidumbres de este mundo. El final de nuestras vidas debe estar frente al río de la vida eterna, frente al trono de Dios, para vivir una vida con Dios por toda la eternidad. Que Jesús nos bendiga muchísimo. A todos, un fuerte abrazo. Buenas noches.